Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gozo, qué gusto es estar con ustedes una vez más aquí a los pies del Maestro, abriendo la Escritura, el lugar más seguro que puede existir en el universo entero, la palabra de un Dios que no miente, que se ha revelado a la humanidad y que nos muestra desde el principio cómo comenzó todo y cómo va a terminar, y nos da este gozo maravilloso de ver su victoria, de finalmente ver erradicada toda injusticia. Y bueno, no solamente eso, ¿no? Hay un plan de salvación, de redención, en medio del cual cada uno de nosotros podemos ser receptores de esas bendiciones al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y tener de parte de Él el cielo. Tantas cosas maravillosas que Jesucristo, que Dios nos promete en Jesucristo y Jesucristo nos da, ¿verdad? Como nuestro Salvador, y es algo maravilloso. Yo le doy gracias a Dios que estás con nosotros y que sigas adelante, ¿verdad? Juntos descubriendo lo que Dios tiene para nosotros. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary y Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del hogar de la fe y la esperanza, buenas nuevas, y queremos saludarte donde quiera que tú estés. Gracias por sintonizarte, gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Science, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene una amplia gama de temas, y si tú quieres personalizar una camisa o un regalo, busca a Silvia García en Naps & Crafts, camisas y regalos personalizados. Y nos vamos directamente al libro de las Revelaciones, Apocalipsis capítulo 16. Así es, estamos en este maravilloso libro que recordamos que tiene 2 claves. La primera es que es un libro de bienaventuranza en la cual estamos viendo la victoria de Jesucristo en toda su gloria, ya no como el Cordero. Aquí en Apocalipsis el Señor Jesucristo esconde su humanidad y solamente manifiesta su gloria, la cual solo habían visto Pedro, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan. La habían visto ellos 3 en el monte de la transfiguración. Sin embargo, ahora el Señor se muestra en toda su gloria y poder, y lo vemos a Él manifestándose. En primer lugar, es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, es un libro de bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La segunda es el bosquejo natural que tiene esta carta, ¿verdad? Que dice Juan, las cosas que son, las cosas que has visto y las cosas que serán. Ahorita estamos en este tiempo de las cosas que son, ¿verdad? Que es cuando Él está tratando con su iglesia. Lo que he visto, Juan, primeramente ve a Jesucristo glorificado, ¿verdad? Caminando entre los candeleros. Qué interesante, nuestro Señor está directamente en comunión y en relación con su iglesia y con nosotros, viéndonos, y está ahí, ¿verdad? Con los candeleros en sus manos y estas estrellas, estos mensajeros, y trata un mensaje a cada iglesia. Ahorita estamos en este tiempo donde haremos bien en tomar en cuenta y recordar una vez más, regresar a lo que pasa cuando Él habla a las 7 iglesias, ¿verdad? A cada una de ellas, 5 de ellas 3 de ellas en proceso de putrefacción, una tibia y la otra muerta, ¿verdad? Entonces, tan importante que nosotros pongamos atención y regresemos a las sendas antiguas, a la Escritura, y atendamos a las advertencias que Jesucristo nos da en este momento, porque vivimos en estos últimos tiempos. Y finalmente, del capítulo 4 en adelante es lo que hemos estado viendo, las cosas que serán, la manera en las que se darán estos últimos 7 años de historia humana, donde creemos que primeramente la iglesia será arrebatada, habrá un pacto entre Israel y el anticristo, el cual será revelado. Interesante, yo he estado viendo algunos reportajes de lo que se ha visto, un famoso discurso que dio el príncipe Carlos en Inglaterra acerca del cambio climático 2021, diciendo cosas muy interesantes de alguien a cual, ¿verdad?, quieren poner
hasta arriba, ¿verdad? Y forzar muchas cosas, ¿verdad? Estamos viendo claramente que este anticristo se va a revelar, pero no se va a revelar hasta que no venga, hasta que no se sea arrebatado el ser humano, la iglesia de Jesucristo. Y bueno, después de esto ya tenemos este proceso de 7 años, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Creemos más o menos por lo que vemos, porque la profecía muchas de las veces no está tan clara, es un misterio en algunas cosas, y es, como siempre lo menciono, como ver desde muy lejos, desde un mirador, una extensión gigantesca, ¿verdad? Que necesitarías estar de cerca para ver cada detalle, ¿no? Y aparte, estamos viendo que la profecía es algo como que se va desarrollando, como dice Daniel, que los entendidos van a entender mientras se van desarrollando las cosas, y se entiende mucho mejor ahora la profecía, así como Jesucristo cuando vino. Y finalmente, ¿verdad? Tenemos estos últimos 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio creemos que pasaron se abrieron los 7 sellos, después se abrieron las 7 trompetas, y ahorita estamos en esta 7ª trompeta que abre los últimos 7 copas, la ira final de Dios, ¿verdad? Ahí hemos estado hablando de la justicia. ¿Y de qué más hemos estado hablando? Sí, hemos estado hablando sobre todo de cómo esta perspectiva que Dios nos da del futuro, de qué manera puede afectar nuestra vida ahora. Es como abrir este libro y nos deja ir un poco al futuro para ver lo que va a suceder, de tal manera que eso afecte tu hoy, afecte tus decisiones, tu manera de pensar, que cambie tu manera de vivir, que puedas dejar de tener una religión para que puedas comenzar a tener una relación con el Creador. Así es, y lo que estamos viendo en esta última parte precisamente es a dónde lleva la dureza de corazón, a dónde lleva la incredulidad, el hecho de no amar la verdad, el hecho de decirle no al Señor una y otra vez, justificarme, ¿verdad? Y acusar a Dios, porque cada vez que yo me justifico a mí mismo, finalmente el culpable es Dios. Según de Tesalonicenses dice, este hombre vendrá a ser la obra de Satanás con poderes, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán estas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad, en lugar de creer en la verdad. Hoy hablaremos un poquito más de esta dureza de corazón, hacia dónde lleva. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, quise dar una recapitulación express de lo que vemos en Apocalipsis para tener en mente. Ya tenemos casi un año, vamos a cumplir en Apocalipsis, entonces sí, a veces perdemos de vista todo lo que ya hemos visto anteriormente, y es importante ver en este punto la gente que está recibiendo el juicio de Dios, que está recibiendo estas últimas 7 copas una tras otra. Es gente incrédula, es gente malvada que ha matado a los enviados del Señor, a los santos, que ha dicho no a toda oportunidad de gracia, y aún estas copas son la oportunidad de Dios para el arrepentimiento, ¿no? Entonces es algo interesante ver esta parte, ¿no? Cómo ellos dicen no y no una vez más, ¿no? Y fíjate, dice el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Como estamos viendo, el Señor está juzgando los ídolos del ser humano, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Primeramente, pues Él, con esta úlcera maligna y pestilente, lo que hizo es que el hombre no pueda disfrutar una sola cosa más. El don de disfrutar todas las cosas viene de parte de Dios. Él es quien nos da esta oportunidad, quien creó este cuerpo con las terminales nerviosas, con las emociones, con todo lo que somos. Fue Dios quien lo creó para nuestra bendición, para su gloria, para disfrutar de adorarlo, disfrutar de obedecerlo. Sin embargo, la caída hizo, ¿verdad?, que se corrompiera todo esto, y Satanás lo utiliza, y como siempre quiere tomar el lugar de Dios, y como siempre quiere decir que Dios es un malvado y que Él es el que te va a dar lo que necesitas. Él te va a dar el dinero, Él te va a dar el placer, Él te va a dar todo lo que tú requieres para ser feliz, ¿verdad? Solamente que corrómpete y entra en todo, y cuidado con todas esas leyes de Dios, ¿verdad? Y todas esas cosas que Él no te va a permitir hacer, y te va a tener agarrado con una camisa de fuerza, y vas a ser lo más infeliz que puedas ser. Puedes observar este tipo de cosas, ¿verdad? Y eso es lo que hace Satanás, engañar a esa parte, pero es Dios quien nos da todo lo que podemos disfrutar, toda buena dádiva, todo un perfecto procede de lo alto. Él es bueno, Él es generoso. Sí, así es, y qué importante es ver
también de las cosas que hemos aprendido es que Dios tiene que llevar a cabo su justicia, porque es parte de su carácter. Dios es justo. Entonces, como Dios es justo, tiene que llegar al fin la maldad. Y vemos en este versículo 10 del capítulo 16 como este ángel derrama, ¿verdad?, sobre el trono de la bestia y de su reino tinieblas, y ellos mordían de dolor sus lenguas. Así es, esa es otra de las cosas, ¿verdad?, que estamos hablando. Por eso mencionaba acerca de los deseos de los ojos, ¿verdad? Sí. El Señor está juzgando esta parte. Ya ellos no pueden ver nada, no pueden disfrutar nada. Aparte de que no hay mucho que disfrutar en este momento acerca de la creación, ¿verdad? La creación ya está totalmente, como Dios pone juicio sobre las aguas saladas, las aguas dulces. Es terrible, terrible todo lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Y esta se parece a otra de las plagas de Egipto, ¿verdad? Donde el Señor oscurece todo el reino de Faraón. Pero es interesante que cuando tú vas allá en Éxodo, lo que estamos viendo es que la tierra de Gosén es la única donde hay luz, la tierra donde está el pueblo de Dios. Me gusta mucho. Regresa a esas partes porque Dios va a estar protegiendo a los que son suyos, ¿verdad? Aquellos que creyeron en la gran tribulación. No estamos hablando de la iglesia porque la iglesia no está aquí, ¿verdad? Sino aquellos que creyeron, que van a creer a precio de su sangre. Pero lo que estamos viendo aquí precisamente es esta paciencia de Dios. Y lo que estamos viendo es, el sol ya ha sido mermado en su tercera parte. Ahora el Señor hace desaparecer la luz, ¿verdad? Todo su reino de tinieblas morales, ¿verdad? De tinieblas de maldad, se envuelven ahora sí en oscuridad, densa oscuridad, ¿verdad? Y eso es parte, eso es terrible, pero tenemos que entender que eso es parte de lo que es el infierno, ¿verdad? Un lugar de densas tinieblas sin capacidad de ver, es todo lo malo. Ahora sí que es al revés, es la ausencia de Dios, y finalmente toda capacidad de disfrutar algo es quitada. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que eso, este engaño, ¿no?, de que allí en el infierno está el antro y es el reino de Satanás. No, en el infierno Satanás no va a ser el primero, el reino de Satanás es el último, ¿verdad? Y lo que hay ahí es desesperación, decía el Señor, rechinar de dientes, el fuego que nunca se acaba, el gusano que nunca muere. Es algo terrible, ¿no? Esto, por más feo que esté, no se compara todavía con lo que es el infierno. Por eso debemos de saber que Dios no quiere que vayamos allá. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que fuésemos salvos de esto, ¿verdad? Pero este es algo importante. Probablemente algunos dicen que es en el lugar donde se sienta Él, solo la bestia. Otros dicen que es la capital de su reinado. Pero yo creo que en el contexto podemos ver que es realmente todo su reino, el mundo entero queda en tinieblas, ¿verdad? Porque es el mundo entero. Después de esto viene la batalla de Armagedón, donde toda la gente del mundo entero incrédula se va a reunir a una última batalla. Pero nos estamos dando cuenta de esto. Otra vez, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ahora, ¿verdad?, nada pueden disfrutar en su cuerpo, nada para presumir de la vanagloria de la vida, y ahora nada para poder disfrutar y poder ver o codiciar, ¿verdad?, o poder tener. Todo esto está siendo juzgado de parte de Dios. Es solamente dolor, angustia, rechinar de dientes, ¿verdad? Este punto de esta imagen de morderse la lengua está mostrando, ¿verdad?, a que cuando alguien quiere diferir el dolor que siente en otro lugar, ¿verdad? Sí. Entonces se muerde en otro lugar, y de por sí qué horrible es morderse la lengua, pero imagínate el dolor que ellos van a estar sintiendo, las quemaduras, la sed, la intoxicación, ¿verdad?, por agua podrida. Es el día del juicio de Dios, el día de la ira de Dios, del cual Jesucristo vino a salvarlos, del cual no quiere que formes parte del Señor, el cual nos está anunciando que es inevitable, pero sí es escapable, puedes escapar de ese tiempo. Mira cómo lo dice Joel unos milenios, unos siglos antes. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Sofonías también nos dice un poquito acerca de eso. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Dirá
Día de ira, aquel día, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. En el Nuevo Testamento también tenemos, fíjate, Marcos 13 dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Isaías también dice, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Tenemos uno más, fíjate, en Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Qué fuerte, y eso es lo que la Biblia nos enseña y lo que nosotros debemos de poner atención. Ayer mencionábamos acerca de manifestar, de aprender temor limpio de Dios y entender que estas cosas vienen, que realmente cuando la gente dice hay un Dios, verdaderamente hay un Dios. Cuando hablamos de venganza, la palabra de Dios nos dice esto, ¿no? Nos dice, hijos míos, no tomen ustedes venganza por su mano, dejen lugar a la ira de Dios, porque viene el Señor a hacer cuentas. Y es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta otra vez. Este mundo está enfocado en hacernos creer que Dios o no existe o no está involucrado con la creación, o este panteísmo que Dios es todo y es todo lo que ves, ¿verdad? Y realmente no es un Dios moral, no es un Dios que exige, no es un Dios que va que te llama a rendirle cuentas. Nosotros tenemos que saber que sí lo es y que Dios está viendo, y por eso es tan importante estar en la palabra y ganar sabiduría, y no solamente ser motivados, ¿verdad? Como ahora quieren hacerlo en la iglesia nada más, ¿no? Pues, ¿cómo eres motivado? Pues por la pura buena onda, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Definitivamente tenemos grandes motivos de agradar a Dios, nos gozamos, le respondemos en amor y nos gozamos de eso, pero no solamente es eso, también vamos a rendir cuentas. Jesucristo nos habla del tribunal de Cristo, ¿verdad? A los creyentes, y nosotros vamos a estar también delante de Dios de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tenemos un abogado que es Jesucristo, pero de la misma manera nosotros debemos entender, ¿verdad? Que Dios es fuego consumidor, que Dios es digno de ser temido, Dios es digno de ser honrado, ¿verdad? Y es algo majestuoso, ¿no? No sé, cuando piensa en eso que siente alguien que tal vez tenga temor a las alturas, que se acerca a una gran altura, esto que se siente, ¿verdad? Claro. O el de pronto, imagínate ver el sol de cerca, ¿verdad? De pronto ver esa masa de fuego. Ahora, aquí no estás hablando de un sol, estás hablando del que enciende los millones y millones y billones y trillones de soles en el universo entero, de estrellas. Nuestro Dios, necesitamos amarlo, necesitamos conocerlo, pero también para poder temerlo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Esenciales. Esto es Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Bueno, fíjate lo que dice el siguiente texto. En los versos anteriores nos dice que ellos sabían que Dios tiene el poder sobre estas plagas. ¿Esto qué significa? Que ellos simple y sencillamente podrían haber pedido misericordia y Dios se las hubiera dado. Sí, porque el texto dice, y no se arrepintieron. Y no se arrepintieron. Pero fíjate, una vez más, después de todas estas cosas, dice el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y una vez más, no se arrepintieron de sus obras. Esta es la última vez que tenemos una referencia a no se arrepintieron, ¿verdad? Decidieron no, ¿verdad? Endurecerse en su corazón, blasfemar el nombre de Dios del cielo en lugar de clamar por arrepentimiento, en lugar de clamar por misericordia. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El único lugar, la única oportunidad que tenemos, ¿verdad? Para decir sí a Jesucristo, para ser salvos de la ira, ¿verdad? Porque no tenemos que llegar a este punto. Como te digo, 150,000 personas mueren diariamente, pero la única oportunidad que la Biblia nos enseña que es aquí, que tenemos, es aquí en la tierra. Después de esto ya no hay más oportunidad, ¿verdad? La gente se hace esta pregunta, bueno, y cuando muera voy a tener esa oportunidad, quizá ya no hay más oportunidad. Lo podemos ver en la palabra de Dios, lo podemos ver cuando el Señor habla de Lázaro y el rico, ¿verdad? Ya no hay, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio,
¿verdad? Y esto, ¿verdad? El hecho de que todavía estemos en este tiempo es una oportunidad todavía de parte de Dios y es todavía tiempo. Yo me doy cuenta de eso, gente, porque muchas veces hasta eso lo ponen, ¿no? Gente que está en alcohol y eso y diferentes cosas y su vida es más larga, ¿no? Y la gente dice, ya ves, nomás le quitan eso y se mueren. No, es que Dios está siendo misericordioso. Dios está siendo paciente y alargando más y más el tiempo de llegar a este punto, ¿verdad? Pero es algo interesante cómo el Señor está, ¿verdad? Manifestando estas últimas plagas y ellos, en lugar de arrepentirse, blasfeman el nombre de Dios. La respuesta a su dolor, a sus úlceras, a su situación, ¿verdad? Haberles arrancado todo el fin, ¿verdad? Por fin todo el placer que pudieran tener, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Morderse de dolor la lengua, imagínate. Pero aún con la lengua mordida todavía tienen lengua suficiente, no para adorar a Dios, no para darle gloria, sino para blasfemarlo, ¿no? Y aquí ya la Biblia, como te decía, ya no menciona una vez más una indisposición de que no se arrepintieron, porque fue la última vez. A partir de aquí viene la peor de todas las necedades, ¿verdad? Y la rebeldía mayor, que representa la rebeldía mayor de la humanidad contra su Creador, al venir a querer deshacerse de Él. Al pensar ilusamente que van a poder deshacerse de Él, al venir y armar toda una conspiración pensando que tienen el poder como para acabar con Dios. Y bueno, me llama la atención cómo dice de sus obras, no se arrepintieron de sus obras. Tenemos que tener mucho cuidado con la filosofía de este mundo que te incita todo el tiempo a decir, no, tú no te arrepientas de nada, de todo lo que has vivido, lo has vivido al 100, lo has vivido al 1000, no te arrepientas de nada. Tienes que considerar arrepentirte de aquellas cosas que han blasfemado el nombre de Dios. Tienes que considerar arrepentirte de aquellas cosas que han lastimado a terceras personas, que han lastimado a las personas más cercanas a ti. ¿Por qué? Porque eso transgrede totalmente la ley de Dios. No se arrepintieron de sus obras, de las cosas que han hecho. Y la filosofía de este mundo te incita mucho a no te arrepientas, vive tu vida al 100. Así es, al contrario, es algo diabólico precisamente. Ensalzan la maldad. Cuando el Señor llama a todo hombre, a todo lugar, a toda mujer, a todo ser humano a que se arrepienta. Y es interesante porque ese es el mensaje de la psicología. Exactamente. El mensaje de la psicología es: tú no tienes la culpa de nada. Así es de que no te arrepientas de nada. ¿Cuál es el mensaje de la teoría crítica de la raza? Igual. Tú no tienes la culpa de nada. Todos los demás tuvieron la culpa. Tú no tienes por qué arrepentirte. ¿Me explico? Y es esta actitud a la que estos seres, estas personas llegaron al punto de la dureza de corazón, cuando no es así. Sí. Cuando Dios nos llama a doblar nuestro cuello, nuestro corazón, ¿verdad? Delante de Dios, a rendirnos delante de Él. El arrepentimiento, ¿verdad? Es el camino, ¿verdad? Y el arrepentimiento es este cambio de mente, es aceptar, ¿verdad? Lo que Dios dice verdad, eso es verdad. Lo que Dios dice mentira, eso es mentira. Lo que Dios llama negro, llamarlo negro. Lo que la palabra de Dios dice, decir eso es. ¿Verdad? Es sencillamente, no es una obra, sino es precisamente fe. Y cuestión de autoridad en tu Así vida. es. Y comienza con esta fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Y la fe tiene implícito el arrepentimiento y la confesión, ¿verdad? Confesión, exhomologeo, hablar una misma cosa con Dios, ponerme de acuerdo con Dios. Sí, Señor, tú eres Dios, tú eres el juez, tú eres el creador. Yo soy pecador, yo soy tu creación y te he dado la espalda, ¿verdad? Esa es la confesión. Después el arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente, ¿verdad? Este cambio de mente que ya establezco este nuevo software de la verdad en mi cabeza, en mis convicciones, en mis percepciones, en mis convicciones, ¿verdad? Todo esto, y entonces toda esta nueva manera de pensar, lavada por la palabra de Dios, por la verdad, ¿verdad? Que vino de haber confiado y creído en ella, que es la fe, ¿verdad? Genera un cambio de actitud y después un cambio de conducta, ¿verdad? Y este cambio de fe, este cambio de conducta y este cambio de actitud manifiestan lo que es la fe verdadera. Pero es importante porque esta gente no quiso tener este cambio de mente, no quiso confesar a Dios como Salvador, no quiso confesar la verdad, recibirle, y finalmente lo que está recibiendo es lo que tanto deseó: una eternidad sin Dios, ¿verdad? Sí, y abrazó sus obras, abrazó sus acciones y confió totalmente en la filosofía mentirosa de este mundo. No te arrepientas, todo el mundo tiene la culpa y el principal culpable que está sentado en el trono de la culpa es Dios.
por eso le están blasfemando, por eso están mordiendo sus lenguas de dolor debido al juicio. Nunca pensaron que el juicio de Dios fuera a ser tan real y que viniera de esta manera. Así es, por eso nos es necesario ser sabios, crecer en esto y de la manera correcta predicar el evangelio de esta manera. ¿No? Esto no es predicar condenación, es predicar la verdad. La verdad. Y es muy importante hacerlo, ¿no? Predicar el evangelio del Dios eterno, ¿verdad? Acuérdate, las buenas noticias, el evangelio no se trata de mi mejor vida ahora, no se trata de una vida feliz, no se trata de tener éxito en mis negocios, ¿verdad? No se trata de tener éxito en mi vida o de sentirme mejor, ¿verdad? El evangelio se trata precisamente de lo que estamos viendo, de la liberación del pecador, de su pecado, de la ira de Dios, ¿verdad? Por más terrible que veamos esto, no se compara con el infierno. Y Dios, Jesucristo, vino a librarnos de eso, vino a librarnos de la ira venidera, vino a librarnos de la ira escatológica, que es todo esto que estamos viendo, y de la ira eterna, que es el infierno. Vino a librarnos de eso. Y tenemos que predicar esto con toda claridad. El mundo en el que vivimos vive en pecado y está bajo la ira de Dios y está bajo la maldición de Dios. Debemos de estar quitándole esa parte. Como yo escuchaba, no hay una mentira tan grande en un lugar, creo que es en Florida, están unos espectaculares donde dice Dios no está enojado, ¿verdad? Este es un mensaje terrible y mentiroso, Claro. ¿verdad? Porque otra vez es el mensaje de tu mejor vida ahora, de vive, me explico, viene este final. Claro. Y Dios quiere darnos lo que requerimos, y la vida en abundancia está en entender estas cosas. Y nosotros como creyentes debemos conocer este evangelio y debemos predicar este evangelio llenos de amor, pero llenos de firmeza, ¿no? Entonces es necesario. El mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Y estamos nosotros vivimos en este mundo temporal y somos temporales, y viene lo eterno y vamos a tener que responder ante eso eterno. El mundo nos escuche o no nos escuche, nosotros tenemos que predicarlo y tenemos que hablarlo, ¿verdad? Tenemos que mencionarlo todo el tiempo, ¿verdad? Es necesario. No hay manera de detener este momento, pero hay manera de escapar de él, ¿verdad? Dios no tendrá por inocente al culpable. No. Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Y el pecador no arrepentido que se decida en convertirse en enemigo de Dios, pues va a tener que encararlo, ¿verdad? Y estas son historias real. Lo que estamos viendo, como bien lo mencionaste, es el tiempo futuro. El tiempo futuro, ¿verdad? Como estos fantasmas de Scrooge mostrándonos algo. No tienes que ser parte de este juicio. Este juicio no tiene que caer sobre ti. Si tú estás oyendo hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sí, el mensaje correcto no es Dios no está enojado, sino es Dios es amor, pero también es un Dios justo que no dará por inocente al malvado. Así es. ¿Cuándo llega la dureza de corazón? Cada vez que tú escuchas la verdad, cada vez que tú sientes, ¿verdad?, esa convicción de pecado que te dice esto está mal, tienes que cambiarlo, y tú, no, y volteas la cara y te justificas. Lo que estás haciendo es, como siempre le digo, le estás dando un grado más de dureza a tu corazón. No lo hagas. Ten un corazón manso y humilde. Y si escuchas hoy su voz, no te endurezcas ante él. Simple y sencillamente ríndete y comenzarás a conocer la vida en abundancia que hay en Jesucristo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y pues estamos en este texto, ¿verdad? Cerrando esta quinta copa. Después vienen las últimas 6, copa 6 y copa 7, que es el final, donde ya veremos a Jesucristo ser manifestado. Pero en esta copa 6 y 7 veremos esta última reunión malvada, ¿verdad? El último acto de rebeldía de un ser humano que no quiere a un creador que es bueno, que es misericordioso, que lo único que ha manifestado es gracia. Y recuerdo yo a Jesucristo, ¿verdad?, extendiendo sus manos, llorando por Israel. ¿Cuántas veces quise como la gallina, ¿verdad?, agarrar sus polluelos y no quisiste? Y dice, en diversos textos del Antiguo Testamento, continuamente mi nombre es blasfemado. Sí. Y con otros textos, sin causa me aborrecieron. Sin causa. Y nosotros debemos entender eso, mis hermanos, que esta es la peor maldad. Y por eso se desata la ira de Dios. Porque, ¿qué es lo único que hace Dios? Hacer salir su sol sobre buenos y malos. Querernos dar su ley, su palabra, ¿sí? Bendecirte. Para bendecirnos, para darnos libertad, para darnos una vida en abundancia. ¿Y qué escoge el ser humano? La mentira. Escoge el creer que hay otro que lo puede amar y bendecir más.
creer que puede ser como Dios y creer que puede forjar su propia vida. Y lo único que hace es destruirla, como lo estamos viendo ahora. Una humanidad, un mundo globalista que pretende gobernar al mundo con total injusticia, llenos de egoísmo y egolatría, ¿verdad? Dispuestos a destruir a todos los demás mientras yo pueda ser, ¿verdad? Toda esta arte, política, todo lo que vemos corrupto, todo lo que Dios hizo bueno. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos? ¿Cuánta necesidad tenemos de conocer a nuestro Dios? Y nunca va a suceder en tu vida si tú no te tomas el tiempo, si tú tienes tu mente llena de porquería de este mundo en cuanto a música, si eso es lo que tienes en tu radio todo el tiempo o en tu puro TikTok, pura cuestión así, puras cosas de este mundo, jamás vas a entender la bondad de Dios, y por eso es necesario. Y tu carnalidad nunca te va a llevar nunca vas a amanecer queriendo estas cosas. Es algo que tú tienes que hacer, es algo que tienes que aprender. Tienes que desear la verdad, lo que Dios es, y entonces conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Pero es hasta entonces. No creas estas mentiras de que vas a ir a un retiro y por estar gritando y por estar corriendo por todos lados y por hacer algo metafísico va a pasar y te va a caer en la cabeza. Así no funciona. Así no lo enseña la Biblia. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña con claridad que tu mente, tus pensamientos necesitan ser transformados. Y entonces al ser transformados ocurre algo sobrenatural, definitivamente. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, cuando tú crees la verdad, crees lo que está escrito. Pero si tú no te metes en la escritura, en la palabra, y aprendes a amarla, jamás vas a ver este poder en tu vida. Y al amarla, obedecerla y ponerla por obra. Esta es la parte para que puedas conocer este Dios. Así es. Así es, el reino de Dios no es comida, no es bebida, no son actos corporales, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es una vida transformada por el poder de Dios, por la palabra de Dios, llenando tu corazón, tus ojos, tu mente, todo lo que tú eres. Así es. Estos incrédulos, esta gente endureció su corazón, creyeron la mentira, abrazaron sus pecados, abrazaron su desenfreno y finalmente terminaron en esto. El desengaño llega delante de sus ojos y ni siquiera están arrepentidos por eso. No. Y son los que dijeron, no me arrepiento de nada. Los que viven a su manera, los que cantan ese tipo de cancioncitas. Así es. No tendrán un solo consuelo. Y por eso nosotros somos llamados a responder. ¿Cuál es el llamado que Jesucristo nos hace? Porque es importante. Jesucristo no nos hace un llamado a tener una religión, a que cambies de banca, a que vengas a la iglesia como un amuleto. No, Jesucristo te llama a seguirlo. Y la Biblia nos llama discípulos, ¿verdad? Somos discípulos y yo no veo una diferencia, ¿verdad? Los que no son discípulos son los que siempre le dieron la espalda al Señor. Son los que una vez gritaron, Hosana, el que viene en el nombre de Dios, y después la otra semana gritaron, crucifíquenle. Son los que nunca permanecieron. Son las semillas, ¿verdad?, que cayeron en tierra sin raíz o contaminada por las cosas de este mundo o superficial. Pero aquellos que son discípulos son aquellos que oyen, entienden, creen, ponen por obra. ¿Cuál es el llamado del Señor? Marcos 8, 34, 35. Entonces llamó a la multitud. Pon atención en la Biblia cuando hay una diferencia entre multitud y discípulos, ¿verdad? Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Marcos. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se perdiera la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así es, mis hermanos, es hora de responder, ¿verdad? Y no avergonzarnos de la palabra de Dios, de denunciar el pecado. La inmoralidad sexual es un grave pecado y está mal, ¿verdad? El que tú vivas con tu pareja en unión libre, el que tengas, si eres joven y estés viviendo con tu novio, es algo que es equivocado. Si vives una vida homosexual, es algo que es equivocado. Si vives una vida de injusticia y no tomar en cuenta a Dios, es algo equivocado.
y vas a dar cuentas de todas esas cosas. Y no es un mensaje de odio, es un mensaje de amor y de advertencia. ¿Por qué? Porque esto sin duda viene y no tienes que estar ahí. Y aparte te voy a decir algo, si tú vives practicando ese estilo de vida, jamás serás feliz. Y vas a vivir miserablemente y vas a estar destruyéndote más. Y no hablando de todas las demás obras de la carne, ¿verdad? Y lo que puedes hacer es saber que en Jesucristo hay perdón, hay libertad. Y tú puedes arrepentirte, recibir vida nueva y finalmente tener una vida verdadera, vida en abundancia y ser libertado de estas cosas. La palabra de Dios nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confiesa a Jesucristo el día de hoy y dile: Señor, yo creo. En este día yo creo. ¿Qué creo? Creo lo que soy, lo que tú dices que soy, y creo lo que tú dices que eres, Señor. Lo que he escuchado en este día, hoy te entrego mi vida, hoy abre mis ojos, hoy dame vida nueva, Señor. Quiero seguirte, quiero ser tuyo, Señor. Quiero parar de seguir mi propio deseo, quiero parar de ser esclavo de mis pasiones y deseos. En este día te entrego mi vida, Señor, y en este día quiero caminar fielmente contigo, Señor, y dejar de ser tibio, dejar de estar pretendiendo amar este mundo y amarte a ti, Señor. A partir de hoy, Señor, te entrego mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura, hazme un nuevo ser. Creo que moriste por mí en la cruz de Calvario, creo que resucitaste, creo que estás sentado a la derecha del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración lleno de una decisión de fe y de confianza en los méritos de Jesucristo, bueno, necesitas 3 cosas importantes. La primera es mantenerte en una relación con Dios a través de su palabra, leyendo la palabra de Dios. Cada día una porción de la palabra de Dios. Te recomendamos que leas libros completos, que comiences por los evangelios. El evangelio de Lucas es muy bueno para que puedas comenzar y entender quién es Jesucristo. Después puedes tener una relación de oración, que es orar de la manera que vas leyendo. Puedes hacer oraciones con respecto a lo que estás leyendo. Y la tercera es congregarte. Si tú no tienes una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, y nos reunimos domingos 1:00 de la tarde, y los miércoles tenemos el grupo de jóvenes. Recuerda, grupo de jóvenes, miércoles 6:30 de la tarde, jóvenes de 12 a 17 años. Este viernes 17 tenemos nuestra celebración de Navidad, una cena de Navidad. Por favor, inscríbete, manda un inbox si vas a venir con tu familia. Queremos tener los lugares preparados para recibirlos a cada uno de ustedes. Y recuerden, estos programas están en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Está todo lo que es Esenciales, Creciendo en la Gracia, todos los servicios de los domingos, verso por verso, libro por libro. Ahí tenemos una biblioteca muy amplia de recursos a los cuales tú puedes venir y consultar. Y también tenemos nuestra página web. Así es, nuestra nueva página web. Oremos por Him Ministries con Tom Donovan, ¿verdad? Quienes nos donaron esta página que está padrísima. Y la página es CC Memphis, ¿verdad? Solamente 2 es Calvary Compañerismo Memphis o Capilla Calvario Memphis, si le quieres recordar. Sí. Calvary Chapel Memphis, pero para que lo recuerdes, Calvary Compañerismo Memphis, solo son 2 es ccmemphis.org. Y lo ponemos porque anteriormente eran 3 Cs, pero ahora solamente son 2 Cs. ¿Ok? ccmemphis.org. Ora por este ministerio para que sigamos teniendo en él. Y gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Science, gracias Silvia García y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Así es, los dejamos en buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.